En este video validaremos una estructura switch case a través de JavaC, siguiendo las siguientes restricciones. Estructura debe estar de la siguiente manera: un switch, una variable, case, los valores infinitos que pueda tener, y el otro caso, y la sentencia que va a tener. Pues las constantes pueden ser enteros o decimales. La variable empieza en letra y pueden ir seguidos de letras, dígitos y guiones bajos. Los guiones bajos no pueden ir seguidos. El valor de estas variables deben ser enteros. La sentencia es una expresión aritmética con los operadores suma, resta, multiplicación y división. Puede llevar variables o constantes. Estas son las sentencias. Vamos a JavaC y la estructura básica de JavaC, pues tenemos la lista de opciones para nuestro compilador. En parser begin, la clase principal con el método que se va a ejecutar al principio. Creamos un objeto de la clase principal, que es este. Llamamos al método, que es el que nos va a validar la estructura switch al final, el cual es este, el mismo. Y al final, si todo sale bien, imprimirá cadena separada. Si no, imprimirá una serie de errores que se capturan en la máquina virtual de Java. En cuanto a los tokens, skip, tenemos los tokens que no queremos que tenga en cuenta, que son los espacios, tabuladores y retornos de carro. En los alfabetos o los lenguajes que tenemos, pues las letras que van dadas a la Z minúscula y de las mayúsculas, o sea, todas las letras, los dígitos que van del 0 al 9, los guiones bajos, que son los únicos que vamos a tener en cuenta, los signos positivos y negativos, que solo vamos a utilizar en los números decimales o los enteros, diferentes a los operadores suma y resta, y la separación por punto. Pues aquí creamos unos tokens con unas expresiones regulares que nos van a validar cuando un número es entero, cuando es decimal y cuando es una variable. Un número entero, pues para poder declarar un número entero con signo, tendríamos que declararlo entre paréntesis, el signo y la combinación de dígitos que sea. Ejemplo: ese podría ser un número entero. En el caso de que lo declaremos sin signos, pues necesitamos ni partes ni los signos. Ok. En el caso del número decimal, para un número decimal con signo, pues tenemos que declararlo por obligación entre paréntesis, su signo, el dígito antes de la coma que existir o no existir, porque sería válido hacer esto. Una calculadora lo reconoce como válido. Punto 5. O sea, el dígito que no está, ver aquí, el espacio no está. El punto de separación, y la cantidad de dígitos que sea necesaria al final, cualquier combinación. Si tienen signo, sería más o menos así. Signo puede ser positivo también. En caso de que sea un decimal sin signo, pues sabemos que va sin paréntesis, sino el signo. Para las variables, pues las variables hemos dicho que comienzan en letra. Esto lo explicaremos ahora más tarde. Comienzan en letras y pueden ir seguidas de letras o dígitos, cualquier combinación de letras o dígitos o guiones, pero los guiones no pueden ir seguidos. Entonces, todo esto lo ponemos con una cerradura de Clean de 0 más casos, diciéndole que puede ser de cualquier combinación de letras, cualquier combinación de dígitos. Una opción que cuando ponga una letra ponga un guión, para obligar aquí a que el guión siempre esté acompañado de una letra, esté acompañado de un dígito y nunca hay la posibilidad de que hayan dos guiones seguidos. Para las variables, todas estas cadenas son válidas: A-bajo, A4, A4-bajo, AA-bajo. Si nuestra expresión regular no contiene este token de acá, esta sería la cadena inválida. Entonces, para evitar ese error,
por eso ponemos el guión que puede o no puede estar al principio de la cadena. Del resto valida cualquier otra cadena. Las palabras reservadas que utilicemos en nuestro lenguaje, en este de, por ejemplo, switch, sin, and, case, otherwise. Estas palabras reservadas debemos declararlas primero, porque si las declarásemos después, por ejemplo acá, la palabra cabría o sería válida dentro de la regla de las variables. Entonces nuestro JavaCC nos mandaría un error y podría confundir. Entonces, al declararlas primero, le estamos dando prioridad a ellas, diciéndole a JavaCC de que lo primero tiene que escanear es que sean palabras reservadas. Y después de que escanee las palabras reservadas, ya podría escanear las variables. Listo. Las sentencias son expresiones aritméticas con suma, resta, multiplicación y división, y que van asignadas a una variable. Pues la parte de la sentencia las haremos con gramática independiente de contexto. Entonces, para hacer gramática independiente de contexto, utilizamos lo que es la recursividad de los métodos. Un método que llama a otro y que después llama a otro, y así. Entonces, tenemos el ejemplo acá. Este método, operador multiplicación-división, nos devuelve un signo de multiplicación y de división. Este de acá nos devuelve el signo de suma o el de resta. Factor, pues nos devuelve un entero o un decimal o una variable o una expresión entre paréntesis. Una expresión nos devuelve lo que es un término o un operador de suma y resta y la cantidad de términos que sean necesarias, infinitos. Y término a su vez nos devuelve lo que es un factor, pero factor es un entero decimal y nos devuelve un operador de multiplicación o división o otro factor infinitas veces. Una asignación es del tipo variable igual la expresión que sea. Entonces aquí la validamos, variable igual cualquier expresión que tengamos. Con eso validaríamos de que todas las sentencias que estemos escribiendo las estemos asignando hacia variable. Ahora, para validar la estructura del switch, primero sacamos la estructura de los case. Un case tiene la palabra case, el valor entero, lo he declarado como un alto línea, un enter. Por obligación, después de la palabra case y el valor entero, la persona nos tiene que dar un enter. Y todas las asignaciones posibles que la persona quiera hacer. Y la estructura otro caso, pues es otherwise o otro caso, enter y todas las asignaciones que la persona quiera hacer. Para la estructura switch, pues la estructura switch habíamos dicho que era la palabra switch, la variable, un enter, todas las estructuras case posibles que la persona quiera validar, por eso el asterisco, y la estructura otro caso que puede o no puede estar. Y al final, un fin del switch. Nuestro método de resolver lo que va a hacer es llamar al método estructura del switch, que se va a encargar de validar si la estructura está bien, si las sentencias están bien, si todo está bien, nos mandará el mensaje de que la cadena ha sido aceptada. Bueno, vamos a compilar y a probar el programa. Entonces vamos a la carpeta donde se encuentra el programa. Ahí lo tenemos, trabajo.jjj, lo compilamos con JavaCC y JavaCC nos crea todos los archivos necesarios. Esos archivos los compilamos ahora con el Javac y el Javac nos crea todos los archivos .class necesarios. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa. Java
taller clase, como se llama, y va a validar lo que esté en prueba.txt. Vamos a abrir lo que esté en prueba.txt. Prueba.txt tiene un switch, una variable y un fin. Ahora pongamos un case 1 variable igual a variable, un case 2 variable igual a variable más 1. Ahora validemos de que todo esto está bien. Nos dice que la cadena ha sido estada. Ahora vamos a borrar, por ejemplo, esto, y nos dice que hay un error, que ha encontrado un error, un intento en la línea 4 con una 5. Está esperando un igual porque el cree que es una variable. Esto es todo. Ya hemos validado nuestra estructura case.